Buen día, jóvenes. Bueno, vamos a la clase final que tenemos para posteriormente empezar el examen. Bueno, tal vez ya sus otros maestros ya les habrán dicho o quizás no, pero bueno, vamos a retomar todo esto para que ustedes ya tengan esta opción, ¿no? Bueno, la penúltima clase, como ustedes son nuevos, son de primer cuatrimestre, deben de saber que la penúltima clase únicamente nos sirve para lo que es el repaso de general. Entonces esta clase la vamos a ocupar un poquito para explicarle todo lo que hemos visto y de todas maneras para que ustedes realicen ahora sí que la última actividad y al mismo tiempo para que pues repasemos los temas que van a venir en el examen y ya ustedes estén preparados para presentar el examen que ya tenemos la siguiente semana, ¿no? Entonces esta clase es de repaso, vamos a empezar poco a poco y ya les iré diciendo yo de qué se trata la última actividad. Bueno, la última actividad se trata de hacer precisamente un mapa conceptual. Este mapa conceptual lo que vamos a hacer es integrar todos los temas que van a venir en el examen. Entonces va a servir para dos cosas. Una, para que ustedes repasen todos los temas que vamos a ver. Dos, hacer la actividad del mapa conceptual y completar los criterios en plataforma. Y al final de cuentas, esta guía a ustedes les servirá para que sepan qué es lo que va a venir en el examen. Todos los temas que ya vienen desglosados ahí en la planeación, como les dije desde el principio, yo fui seleccionando para que ustedes ya vieran cuáles son los temas que se van a ver. Bueno, entonces el mapa conceptual, aquí yo les voy a ir presentando más o menos una idea de lo que van a hacer. Lo único que va a cambiar a lo que ustedes están viendo en esta presentación es que ustedes sí le van a tener que poner los conceptos. Yo igual aquí los voy a ir diciendo, ustedes ya van a tomar ahorita los documentos que están ahí en la parte de recursos y a partir de eso ya ustedes van a hacer su mapa conceptual, ¿sí? Bueno, primero que nada, pues el concepto que desde les dije yo desde la primera clase es el de estadística. Bueno, antes de que empecemos con esta parte de los conceptos, ustedes me van a escribir un concepto. Es decir, en la tarea que me van a entregar o que van a subir ahí en plataforma, van a colocarme un concepto. Pero recuerden que a mí lo que me interesa es que no se aprendan un concepto en específico. Es decir, que no se aprendan de memoria de qué se trata la estadística, sino que vayan viendo cuáles son los puntos principales o más o menos darme una idea que la pueda yo recordar, no únicamente para el examen, sino que para pláticas posteriores o más o menos tengan una idea. Bueno, como punto principal de la estadística, deben ustedes de saber que es una ciencia. Todo lo que es ciencia tiene que ver con las partes exactas, es decir, algo que es matemático, algo que es comprobable, algo que tiene que ver muchas veces con un número o con ciertas áreas que son comprobables, ¿no? Entonces, hablamos primero de una ciencia y en lo que hemos visto de las clases, ustedes deben de recordar que una de las principales, uno de los principales ejes o con lo que se trabaja en la estadística es con datos. Entonces, en la estadística es una ciencia que trabaja con un conjunto de datos para inferir o para tomar decisiones. Yo les hablaba en la clase de introducción que esta materia nos puede servir para tomar decisiones a partir de ciertos números. Les puse muchos ejemplos de los porcentajes, de cuál es el número de hijos que se tienen en las familias en México, cuál es el promedio del salario de un psicólogo. Entonces, a partir de la reunión de estos datos, a partir de que nosotros tenemos un conjunto de datos, podemos transformar esos datos para en algo que tiene que ver con la información, es decir, algo que me va a ser de utilidad. Si yo tengo datos, si yo puedo administrar mi dinero, si yo estoy tomando en cuenta cuánto gasto cada mes, cuánto estoy gastando en comida, cuántos tacos me como en la noche, cuántas horas estoy durmiendo todos los días, cuánto estoy ahorrando, si quiero llegar a una meta, por ejemplo, de 5,000, 10,000 pesos al final de año, cuánto tendría yo que ahorrar en promedio para conseguir eso. Entonces, estos datos que se van acumulando o que yo voy a ir guardando, si les doy un uso, si los sé concentrar, si los sé ordenar en algún lugar o de alguna manera,
mm, estoy logrando pues el objetivo de la estadística. Como les dije, no, la materia se tiene que enfocar a algo y ustedes tienen que saber utilizar esto que les enseñé en su vida profesional o en su vida diaria. Creo que con algunas cosas que vimos ya, ustedes pueden realizar ciertas decisiones, ¿no? Como la primera tarea. Bueno, entonces el primer punto que tienen que hacer de estadística es el concepto, lo que les acabo de decir, pero ustedes lo van a buscar, lo van a poner y en esta misma actividad ustedes vayan recordando cuáles son los puntos importantes de este concepto de estadística, ¿no? Tenemos que es una ciencia, tenemos que tiene que ver con un conjunto de datos y precisamente datos es otro de los conceptos que ustedes me tienen que poner. Los datos tienen que ver con una información concreta. Esta puede ser un número, puede ser un color, puede ser alguna respuesta la cual se puede clasificar. Y esta información o estos números o estas respuestas que se pueden clasificar también pueden ser analizados. Entonces, uno de estos conceptos que ustedes tienen que recordar para el examen es lo que es un dato. Les explicaba yo cuál es la diferencia entre un dato e información. Ya les decía yo, si por ejemplo digo 4.8, bueno, eso es un dato, ¿no? ¿Qué es el 4.8? Si yo transformo ese dato y les digo que el promedio de parejas antes de casarse en México, o al menos eso es lo que, o en San Cristóbal, porque una de las tareas que hicieron era eso, es de 4.8 parejas por persona. Entonces, cuando yo les digo que ese 4.8 es el número el promedio de parejas que se tiene en San Cristóbal, les estoy dando información. Un dato solo es la información concreta, es decir, el 2, el 4, el 5, el 10, el 1, el 2, otra vez otro 2. Entonces estos números son datos o es una información concreta. A partir de que yo los clasifico, que les doy un sentido, que saco un promedio, que saco un rango, una frecuencia, yo ya puedo saber que eso ya se ha transformado en información. El dato únicamente me dice, pues vaya, una representación simbólica nada más. Cuando estos datos son analizados o son procesados a través de la estadística, la matemática o cualquier otra ciencia, se convierte en información, es decir, cuando ya tienen sentido. Bueno, otra de los conceptos que ustedes tienen que completar en su tarea es lo que es el muestreo. El muestreo o las muestras tienen que ver con una representación de este conjunto de datos. En la última clase les explicaba yo que, por ejemplo, si sacamos la edad de una casa en promedio, les decía yo que puede ser 48 o 44 años, creo que era el promedio en el ejercicio que les había yo puesto en una casa. Pero si tomamos en cuenta que 4 de esas personas tienen 30 años y solo únicamente 2 personas representan el 60, entonces esa muestra o ese muestreo la tengo que validar si va a entrar dentro de mi investigación. Sacar una muestra es una representación o un conjunto de toda la información. No quiere decir que tengo que tomar los datos, sino los que me importan. Es decir, si quiero yo saber cuál es el promedio de calificaciones en el examen de enfermería, en la materia de estadística, ¿no? Supongamos que yo le doy clases a ese grupo. Entonces a ustedes no les serviría esa información porque el grupo de enfermería tiene otro perfil, quizás es otro tipo de clase, quizás es otro tipo de información. Entonces, pero si yo quiero saber el promedio de calificaciones que se tiene en el grupo de psicología, esa información me va a servir más porque está más apegada o me sirve más a lo que yo me estoy enfocando. Entonces, el muestreo o la muestra viene a ser pues obviamente una representación o una sección de ese grupo de información. La estadística, les decía yo, que no solo se queda con la primera investigación, es decir, si mi primer resultado me dio que el promedio de calificaciones del grupo de psicología es 8, no quiere decir que no pueda yo generar una investigación
o trabajar esos resultados para generar nueva información. No se quedan. Recuerden que en el INEGI constantemente se están haciendo investigaciones para actualizar los datos en México. Ya es mucho más fácil a través de la computación, pero estas muestras vienen a ser algo representativo. Ahora bien, también entre los conceptos está lo que es la variable estadística. Entonces, las variables estadísticas vienen a ser los resultados que se pueden obtener. Es una característica o, ¿cómo les puedo decir? Una cualidad que puede obtener diferentes resultados. La variable estadística viene a ser ese resultado que puede obtener mi investigación de ciertas formas. Es decir, en la estadística no existe algo ya definido. Por ejemplo, si yo quiero saber el salario promedio en México, ok, el salario promedio en México es de 7,500 pesos, ¿no? Pero si yo me voy al salario promedio en el estado de Chiapas, quizás eso baje a 6,500. Si yo quiero reducir eso a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, quizás esta información ya venga a cambiar. Entonces, una variable estadística va a depender o se va a tomar un resultado en específico. Las variables nosotros las vamos definiendo. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio de mercado aquí en mi colonia, porque yo quiero poner una taquería o un negocio, yo voy a definir cuáles son mis variables, porque pueden tomar un valor distinto. Entonces, si yo quiero saber cuántos tacos se come la gente, bueno, ok, mi variable es el número de tacos. Si yo quiero saber el promedio de gasto que tienen las personas al cenar, ok, esa ya es mi variable porque va a tomar un resultado específico. Ok, yo quiero saber el número de personas que salen a cenar de sus casas, ok, eso va a ser una variable porque va a tomar un resultado y a partir de esa variable yo voy a tomar una decisión. Ahora, dejando la parte de la introducción, nos vamos a lo que es la estadística descriptiva, que es prácticamente de todo lo que vimos. Una de las estadísticas, lo que es más importante. Casi todos los temas que vimos tienen que ver con la estadística descriptiva. Entonces, ¿cuál es la estadística descriptiva? Entonces, esta estadística es la que se encarga de recoger, clasificar y ordenar los datos y mostrarlos, ya sea a través de una gráfica, una tabla o cualquier resultado. Entonces, la estadística descriptiva es esta que se encarga de hacer la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, de concentrar en gráficos, es la que se encarga de tomar los datos, clasificarlos, ordenarlos y ponerlos, ¿no? Entonces, ¿qué se mira en la parte de estadística descriptiva? Las que son medidas de tendencia central. ¿Cuáles son estas? La frecuencia absoluta. Entonces, ¿cuál va a ser la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato. Por ejemplo, vamos a ver, voy a hacer una clasificación de qué marca de teléfono están utilizando. LG, Motorola, iPhone o Samsung, ¿no? Entonces, si 20 personas me dijeron que utilizan Samsung, mi frecuencia absoluta viene a ser 20 de Samsung, porque 20 personas han escogido esa parte. Entonces, la frecuencia absoluta, recordamos que es el número de veces que se repite un dato. Posteriormente, la frecuencia relativa es ese mismo dato, nada más que transformado en un porcentaje. Cuando hablamos de relativo, ustedes creo que es una palabra muy común dentro del lenguaje o el vocabulario, donde comparamos algo de que es relativo. Entonces, a ver, vamos a ver, ¿estás triste? Pues relativamente sí. Ok, ¿qué tiene que ver que yo diga que relativamente sí? Entonces, relativo es compararlo entre cuánto es el porcentaje. Se habla de un porcentaje del 0 al 100, la parte relativa. Entonces, es decir, yo hago una encuesta a 10 personas, 4 personas, me contestan que utilizan el modelo de Motorola para su teléfono. Entonces, quiere decir que la frecuencia relativa es del 40% de un 100%. Entonces,
La frecuencia relativa es la que se mide a través de un porcentaje. La frecuencia absoluta es un número en concreto y esta frecuencia absoluta nunca va a tener que ver con el número 100. La frecuencia relativa sí tiene que ver con un 100% porque se divide esta muestra a comparación con todas las demás. Ok, la media aritmética es una palabra, bueno, es una composición que lo que significa es el promedio. No hay mucho que recordar en esto, el promedio lo sacamos haciendo una suma de todos los resultados y esto lo dividimos entre el número de todos los sumandos que tenemos. Es decir, si yo quiero sacar el promedio de mis calificaciones, sumo el 9 más 9 más 9, suman 27, eso lo divido entre 3 y mi promedio me va a dar 9. Entonces la media aritmética que tiene que ver con lo que es el promedio, más conocida como promedio. Ok, la mediana viene a ser que es similar al promedio, pero es el dato que me divide los números hacia abajo y hacia arriba en la parte del medio. Para esto hay que ordenar todos los números y todos los números los ponemos en una tablita de manera ordenada y a partir del número que está en medio, si es impar, el número de medio viene a ser mi mediana. Si es impar, tomo los dos datos que están ahí y calculo el promedio. Es decir, si mi mediana está entre 9 y 11, entonces mi mediana viene a ser 10. ¿Por qué? Porque sumo 9 más 11, que son 20, lo divido entre 2 y ahí me da el número 10. Esa es la mediana, que es similar a la media aritmética o el promedio, pero no es el mismo resultado, ¿sí? La moda, muy fácil, es el dato que se repite más veces, eso es la moda. El rango es la diferencia que tenemos entre el valor más pequeño y el valor más alto, ¿no? Si quiero yo saber las calificaciones de una clase, es del más bajo es 6 y el más alto es 10, mi rango es 4 porque tengo que restar el número más alto con el número más pequeño, es decir, 10 menos 6, ese es el rango de donde se me mantienen mis resultados. La varianza viene a ser este número que calcularon ustedes al final de la tablita, que me dice cuál es el número que se está tomando a partir de los resultados, es decir, cuánto va variando a partir del promedio. Recuerden que hicimos una tablita para calcular la varianza y con esto saber cuánto se está separando los resultados a partir de mi promedio. Entonces yo puedo saber qué tan disparejos son las respuestas a través de lo que es la varianza. Por último, vimos algo de que tiene que ver con la probabilidad. Ok, este es un tema un poquito especial, en el sentido que este tema lo tratamos de manera, bueno, al menos yo lo traté, yo di esta clase, en el sentido de saber utilizar para qué me va a servir una probabilidad y cuál es el sentido de que se utilice la probabilidad en la vida real. En realidad, el hecho de utilizar la probabilidad viene a ser un poquito complicado en el sentido del número de fórmulas que se tienen que utilizar. Cuando hablamos de probabilidad, vamos a tener primero que nada los sucesos estocásticos. ¿Cuáles son estos sucesos estocásticos? Son todos los eventos que pueden suceder o que pueden producirse en las mismas condiciones, es decir, cuando se quiere lanzar un dado y los diferentes resultados que me vaya a dar este resultado se considera un proceso estocástico. Por ahí también vimos lo que es un árbol de probabilidad, donde yo les decía que cada uno de los sucesos viene a ser un suceso estocástico. ¿Por qué? Si nosotros ponemos que una clasificación, a ver, yo quiero seleccionar mi pareja entre que sea bonito, fiel, infiel y romántico y trabajador, ¿no? Entonces, cada una de estas combinaciones, por ejemplo, bueno, me tocó un novio, una pareja que es romántica y a la vez trabajadora, ok. Esta combinación de estos dos resultados se considera un suceso estocástico porque puede variar y tomar diferentes resultados, es decir, es el número de eventos que pueden suceder
para calcular una probabilidad. Después de esto tenemos la fórmula para calcular la probabilidad. Entonces recuerden que normalmente se divide el 1 entre el número de resultados, pero la fórmula en sí para la probabilidad es el número de casos favorables entre el número de casos posibles. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 3 al momento de sacar un dado? Como los resultados positivos solo es 1 y el número de casos posibles es 6, yo tendría que dividir ese 1 entre 6, lo cual me daría un resultado de 0.16 o 0.17%, creo que es el resultado. Entonces mi probabilidad se mide, o la fórmula, que no les pido que se aprendan todas las fórmulas de estadística. Vivimos en una época ya de tecnología, donde ya todas las personas cargan un teléfono y consultar la fórmula sería muy fácil. Ahora, consultar la fórmula es fácil en internet. Comprender para qué me va a servir y cómo entiendo yo un porcentaje del 0 al 100 para tomar una decisión. Por ejemplo, yo les decía, si yo les quiero evaluar y decirles, ¿sabes qué? Vamos a lanzar un dado. Si tú al lanzar ese dado le atinas al número que va a caer, te pongo 10 de calificación. En dado caso de que te equivoques, yo te pondría un 5 o un 6 de calificación. Si miran ustedes que tienen un 16% de posibilidades de éxito, ya no tomarían una decisión de decir, sí me voy a arriesgar a que salga. Si por el contrario yo les cambio el riesgo a que es una moneda que únicamente tiene dos casos, es decir, 1 entre 2, que tendrían el 50% de posibilidades, aún así no se arriesgarían porque ustedes estarían jugando con su calificación, con algo que quizás es importante. O si yo les pongo, ¿sabes qué? Nos arriesgamos a un volado a el que pierda en este Águila o Sol va a invitar un refresco. Entonces son 10, 15 pesos. Ahí ustedes tomarían una decisión, si estoy dispuesto a perder 10 o 15 pesos, pero si yo les hablara una apuesta de un volado, de que el que gane el volado tendría que apostar 5,000 pesos, ya no tomarían una decisión. Entonces es importante saber calcular esto de la probabilidad y para qué me va a servir y cómo yo puedo tomar decisiones a través de esta fórmula de número de casos favorables entre el número de casos posibles. Vemos que las posibilidades están entre el 1%, el 2%, e incluso si ustedes tuvieran una posibilidad del 80%, hay ciertas situaciones en donde no podrían arriesgar debido al porcentaje que tenemos. Bueno, árbol de probabilidad, ustedes tienen que recordar para qué me sirve el árbol de probabilidad, cómo lo tengo que hacer, cómo lo tengo que desarrollar y cuántos casos me van a dar en cuanto a combinaciones. El último tema que ustedes me van a agregar es el del factorial, que es un concepto que quizás no lo van a utilizar o no lo van a recordar, pero necesito que se lo aprendan. El factorial viene a ser la representación de las multiplicaciones. Por ejemplo, el factorial de 7 es 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Ya no se multiplica por 0. El factorial de 0 es 1, el factorial de 1 es 1, por alguna razón. Entonces, el factorial viene a ser la multiplicación o el producto del número por todos sus números antecesores. Es decir, si quiero saber el factorial de 4, es 4 por 3, por 2, por 1 y hasta ahí ya sabríamos lo que es el factorial. Este factorial nos serviría para las fórmulas de combinaciones, permutaciones, variaciones, que es decir, lo mismo que se hace en un árbol de probabilidad, nada más que nos evitaríamos pues hacer el árbol entre más resultados tengamos. No necesito que se aprendan todas las fórmulas, todo lo que hemos visto acá, únicamente estos conceptos que se están viendo acá son los que van a venir en el examen. Entonces ustedes lo único que les pido es este mismo cuadro que ustedes están viendo en la presentación, el mismo cuadro que van a tener, pero en lugar de que solo tenga esta parte aquí debajo, o lo pueden hacer de la misma forma que lo tienen, que lo están viendo en pantalla, o lo pueden hacer vertical, es decir, de arriba hacia abajo, y ya le van a ir poniendo los conceptos de cada uno de estos elementos que están aquí. Para esto, ustedes van a tener dos opciones. La primera es que todas las diapositivas que tuvimos, yo ya las acabo de subir aquí a plataforma, las pueden encontrar en su sección de recursos. Aquí tienen la clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5 y van a poder buscar los conceptos ahí.
Todo lo que les acabo yo de mencionar también lo dije en este video para hacer una remembranza de lo que viene en examen. Y aparte ustedes lo van a poder buscar los conceptos en las diapositivas. También aquí van a encontrar la antología donde ya viene toda la información. Si lo buscan en la antología, ustedes van a encontrar muchísima más información. Son casi 140 páginas, pero en estas diapositivas que están en formato PDF, ustedes las van a poder encontrar y clasificarlas ya en su mapa conceptual. Tiene que verse de esta manera, solo que únicamente en lugar de que aquí diga dato, ya ustedes tenemos dato. Aquí ustedes le van a agregar esto y ya en esta parte ustedes un concreto puede ser un número, un color o una opción. Ok, aquí está. Le vamos a dar un poquito de zoom para que lo puedan ver ustedes. Ok, este mismo mapa conceptual que está por aquí, ustedes lo van a tener que hacer de la misma manera, pero completando todos los datos y los conceptos, que es lo que son. Una vez que terminen esto, lo suben a plataforma. Ahí van a encontrar la sección para subir esta tarea. Y pues obviamente les va a servir para que me entreguen esta tarea y les califique yo el porcentaje que hace falta para evaluar. Y también les va a servir como guía para examen. Entonces matamos dos pájaros de un tiro con esta tarea. Y la siguiente semana ya únicamente estaríamos presentando el examen. Es directamente en plataforma. Ya tenemos el aviso que después de esta clase, el segundo módulo, ya nos vamos a presentar a clases y también me toca darles otra materia. Entonces ya nos veríamos ahí, pero de momento, por favor, terminen este mapa conceptual, súbanlo a plataforma y tómenlo como guía para estudio. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan acerca de la clase, si hay algo que no se entendió o se comprendió, me pueden preguntar. Ya tienen mi correo o al teléfono personal. Muchas gracias y nos vemos.